nos dice el día lunes. El día lunes lleva por título los dos mayores pecados. Vimos en el día domingo los dos mandamientos principales. En el día lunes, los dos mayores pecados. Y vamos a ver qué similitud tienen estos dos títulos entre el domingo y el lunes. Veamos qué nos dice el escritor. Según el propio Jesús, los dos mandamientos más importantes son amar a Dios y amar a los demás. Obedecer estos mandamientos implica sacrificios que muestren de forma tangible el amor a los demás, lo que realmente significa seguir a Jesús. Amar a Dios y amar a los demás. Y esto el versículo de memoria nos da una vista muy clara acerca de cuál es el centro, cuál es la realidad o cuál es el propósito del cristianismo. Dice el versículo de memoria: si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, este es mentiroso, porque si no puede amar a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el versículo de memoria que lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. La primera nota del lunes. Dice: ahora bien, si los dos mandamientos más grandes son amar a Dios y amar a los demás, ¿cuáles son los dos pecados más grandes? Que es el título del día lunes. ¿Cuáles son los dos pecados más grandes? Opuestamente, vamos a ver qué nos dice el libro de Salmos 135, versículo 13 al 19. Dice la pregunta: ¿qué revelan estos acerca de un pecado común que se destaca a lo largo de la Escritura? ¿Qué revelan estos versículos acerca de un pecado común que se revela a lo largo de la Escritura, o que viene impremiado, en el cual Dios mismo se airea contra este pecado? Porque, ¿cuál es el pecado? Dice el libro del Salmo. El problema que estaba pasando aquí en este Salmo es que había idolatría. Habían estado adorando dioses que otras naciones adoraban, o los dioses que adoraban las naciones vecinas de Israel se habían impremiado en el pueblo de Israel. Y Dios le hace un llamado: eterno es tu nombre de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son de oro y de plata. Tienen ojos pero no ven. Y exactamente. Veamos qué nos dice la nota. Dice: el Antiguo Testamento subraya continuamente la importancia del amor a Dios por encima de todo. Esto está estrechamente relacionado con el gran pecado de la idolatría. Este es el gran pecado, y este es el pecado más grande, la idolatría, que es lo opuesto al amor a Dios. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es lo opuesto al amor a Dios. O sea, cuando tú dejas de amar a Dios, estás en pecado. Y cuando tú dejas de amar a Dios, recuerden muy bien, el joven rico había dejado de amar a Dios. Cuando tú dejas de amar a Dios es cuando tú no estás amando a tu hermano, cuando tú no estás amando a tu prójimo. Y esto es lo que estaba pasando con el joven rico que aprendimos en el día domingo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y esto tiene una similitud también con el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 47 y 48, cuando Jesús les dice a los fariseos: ¿qué demás hacen ustedes si saludan a quienes los saludan? ¿Qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? En el versículo 47 le dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Y el 46 antes de ese: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Así que Jesús está hablando aquí. Cuando Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, no está hablando de una perfección como nosotros lo entendemos, que muchos malinterpretan este versículo creyendo, como el joven rico, que estaba haciendo las cosas perfectamente, guardando los mandamientos, porque de alguna manera tú no estás cometiendo daño, no estás haciendo mal, porque dejaste de hacer lo malo. Pero una vez más te lo digo, cuando tú dejas de hacer lo malo o practicas los 10 mandamientos, no le estás haciendo un favor a Dios. Te estás haciendo un favor a ti mismo, guardando los mandamientos de Dios,
vas a vivir sin problemas, sin dificultades, sin ningún tipo de problema. Si por alguna razón te agarras un problema o una enfermedad, no va a ser porque estás haciendo las cosas de la mala manera o estás haciendo las cosas mal, sino simplemente porque estamos en un mundo lleno de pecado. Pero en realidad, guardar los mandamientos, nosotros mismos los hacemos un favor de no meterlos en problemas. Ahora, si quieres ser perfecto, le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes. Entonces, tú puedes estar cometiendo idolatría, dejando de amar a Dios y dejando de amar a tu prójimo. Veamos qué nos sigue diciendo el escritor. Capítulo 7, versículos 9 al 12. Según el profeta Zacarías, en este pasaje, ¿qué condena a Dios? ¿Cómo se relaciona esto y el pecado de idolatría con los dos grandes mandamientos? Veamos qué nos dice Zacarías 7, capítulo 7, versículos 9 y 12. Dicen así. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, juzgad conforme a la verdad y amar y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis la viuda o al huérfano o al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón en contra de su hermano. Pero no quisisteis escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusiste tu corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba a sus profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, dice, porque ellos cerraban sus oídos, dice, como un diamante para no escuchar el consejo de Dios, que era que hiciera misericordia con todos y que ninguno de nosotros o ninguno de ellos pensara mal en contra de su hermano. Sin embargo, ¿qué similitud tiene esto con los dos grandes mandamientos? Donde Dios le dice aquí en el versículo 7, no oprimáis la viuda. Dice el 9, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia, piedad, cada cual con su hermano. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, dice la palabra de Dios que este pueblo se había cerrado los oídos para no escuchar. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Así que, queridos hermanos, nosotros podemos estar pasando por este mismo problema que estaba pasando el pueblo de Dios, que no quería escuchar el consejo divino. ¿Cuánto nosotros tenemos este mensaje que ella ha traído a nosotros? Este estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática, que nosotros conocemos, una forma en la que Dios dirige su pueblo. Esto solamente lo recibe la iglesia adventista, ya que nosotros creemos que la iglesia adventista es la iglesia elegida para dar un mensaje certero en los últimos días. Dios tiene hijos sinceros en todas las iglesias y en todas partes, pero la iglesia adventista fue llamada con un propósito para dar un mensaje certero del amor y del carácter de Dios, levantando y poniendo en alto los 10 mandamientos y la misericordia y la fe en Jesús. Estamos llamados a hacer justicia y misericordia con los demás, como cristianos y como adventistas del séptimo día, que creemos en el amor y la justicia divina de Dios por medio de Cristo, revelada por medio de Cristo Jesús. Entonces dice, los dos grandes pecados utilizados a lo largo del Antiguo Testamento son las faltas relacionadas con los dos grandes mandamientos, el de amar a Dios y de amar a los demás. Los dos grandes pecados consisten en la ausencia del amor. Esos son los dos grandes pecados, cuando no hay amor en ti. No has podido entender el amor de Cristo Jesús. Y para que haya amor en nosotros no hay amor. Tenemos que ir a la fuente del amor y poder entender que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de justicia. En resumen, no se puede cumplir los mandamientos si no se ama a Dios y a los demás. Es imposible. Veamos qué nos dice las letras rojas. Dice, ¿cómo puedes explicar por qué el amor de Dios no puede separarse del amor a los demás? ¿Cómo entiendes este vínculo inquebrantable? Este vínculo inquebrantable en que no podemos separar el amor de Dios con el amor a los demás. ¿Cómo tú lo entiendes?
es imposible, ya que estamos en un conflicto entre el bien y el mal y todos somos usados por el enemigo. Cuando alguno actúa de mala manera o actúa practicando el mal, se está haciendo daño a él y él está haciendo daño a su hermano. Así que, queridos amigos, de esta es la manera que nosotros podemos vincular estos dos grandes pecados, que es la falta de amor. Y el amor solamente lo podemos conseguir en Cristo Jesús.